La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mi corazón conquistas, mi alma llena está. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Mis sueños cobran vida, en ti seguro estoy. Nada tiene sentido si no es por ti. Te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga. Pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy eres tú. Mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú. En luz me da todo lo que soy, clama por ti. Amén. Dios hace transparente, refleja en mí tu amor, que toda gloria sea solo para ti. Te rindo a ti mi voluntad, que tu reino venga, pues todo lo que deseo eres tú. Cuando débil soy eres tú, mi fuerza en la debilidad, que todos puedan ver tu luz. Mi Dios eres tú, mi libertad eres tú, quien luz me da todo lo que soy, clama por ti. Oh, 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 oh.
te espera. Danza ahora, eres libre. Gracias te espera. Tu espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Tu espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de tu amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Tu espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Tu espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de tu amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Amén. Tú nos hiciste libres, tú nos diste tu amor, tú nos rescataste, nos diste vida. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Sublime gracia del Señor, que a un nivel
Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Una vez más, dilo. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Bendiga a Dios su vida, su familia, y que todo este tiempo que estamos pasando en casa, la mano de Dios y la protección de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y que las promesas de Dios reposen sobre sus vidas. Estamos orando todos porque este tiempo sea tiempo en el cual nuestra vida tome un curso distinto, pero para bien, y que podamos estar afianzados a la fe que tenemos en Cristo Jesús, y que la mano de Dios esté sobre cada uno de ustedes, reposando. La misericordia y la protección del Señor sea con ustedes. Yo quiero que iniciemos haciendo una oración para poner este tiempo en las manos de Dios, y que la palabra de Dios en esta mañana sea un refrigerio para nosotros, pero también al mismo tiempo un desafío. Padre del cielo, te damos gracias por tu fiel amor, porque no alcanzamos a entender la anchura, la longitud de tu gracia y de tu misericordia, Padre. Gracias porque tu palabra, Señor, es medicina, tu palabra, Señor, es luz, tu palabra nos da la capacidad de poder entender un poco, Padre, quién eres tú, Señor. Gracias por tu fiel amor y por tu gran misericordia, y te ruego que nos hables a través de esta escritura y que podamos comprender, Señor, el propósito que tú quieres ver cumplido en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 119 y vamos a leer del versículo 121 al versículo 128. Voy a dar tiempo. Espero que tengas tu Biblia y que estés tomando notas de las prédicas y después puedas volver a leer. Dice la palabra: juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. La palabra de Dios está llena de antónimos y vamos a encontrar que el cristiano puede tomar ciertas actitudes o ciertas formas de conducta de manera personal y por decisión personal. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo les habla a los cristianos y menciona que había gente que era carnal, pero también dice, no les pude hablar como espirituales. Eso significa que en la iglesia podemos tener una actitud de ser cristianos carnales o cristianos espirituales. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 7, el Señor hace referencia a dos hombres que son totalmente opuestos. Dice que uno edificó su casa sobre la roca
Ya este hombre le llamó prudente. Pero también dice que hubo un hombre que edificó su casa sobre la arena y a él le llamó insensato. Como hijo de Dios, pudiera ser que pudiéramos caer en esto, ¿no? Y es una decisión, repito, es como la salvación. ¿Decidimos ser prudentes o decidimos ser insensatos? Y en el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 5, dice la palabra: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Yo tomo la decisión de ser una persona justa o de caminar en la impiedad. Y hoy vamos a ver justamente dos posiciones que la iglesia puede tener, o dos formas de conducirnos como hijos de Dios. Vamos a ver la diferencia que existe entre ser perezosos y ser diligentes. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora también, cuando me refiero a decir iglesia, tenemos que tener en cuenta que la iglesia somos nosotros. Y a veces nosotros pensamos y miramos la conducta de otros. Podemos decir, bueno, aquel es diligente, aquel es perezoso. Yo creo que en esta mañana Dios nos quiere hablar de manera personal y para que podamos reflexionar en qué categoría estamos clasificados nosotros y que seamos nosotros mismos quienes evaluemos de qué manera estamos viviendo como hijos de Dios. Si tú miras los versículos que leíamos del Salmo 119, te vas a encontrar que el salmista es un hombre que está anhelando muchas cosas de Dios. El salmista dice que anhela conocer y amar los mandamientos de Dios. Dice aquí también: enséñame tus estatutos, dame entendimiento. Había un anhelo por entender la palabra. Y también dice: tiempo es de actuar, oh Jehová. ¿Qué podemos ver en el salmista o en esta escritura? Podemos ver un hombre diligente, que está deseoso por vivir la manera correcta de un hijo de Dios. Pero antes de hablar de la diligencia, yo quiero que veamos, hermanos, el antónimo, que es la pereza. Y para esto vamos a ir al libro de los Proverbios, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 11. Proverbios 6, del 6 al 11. Dice aquí la palabra de Dios: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es muy significativo que el escritor de Proverbios nos apunte hacia un animalito tan insignificante para enseñarnos una verdad tan grande. Nos hace mirar y voltear y reflexionar acerca de la conducta de una hormiga. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ver que la hormiga es un ejemplo a seguir. Podemos ver que la hormiga es diligente. ¿Sabes que las hormigas, hermanos, a pesar de su apariencia tan pequeña y tan insignificante, están consideradas como uno de los animalitos más fuertes de todo el planeta Tierra? Porque las hormigas tienen la capacidad de cargar sobre ellas mismas un peso superior, en algunos casos, a lo que sería 50 veces más su propio peso. Y en Tailandia, por ejemplo, hay una hormiga que se llama la hormiga tejedora. Dicen que esa hormiga tiene la capacidad de cargar 100 veces más su propio peso. Ningún ser humano tiene esa capacidad. Y sin embargo, Dios les dotó de esa fuerza. ¿Y sabes por qué Dios les dio esa fuerza? Porque Él las hizo para que ellas fueran animalitos trabajadores. Y yo quiero que veamos literalmente un personaje antagónico que es un mamífero, hermanos,
que se conoce con el nombre de perezoso. Este animalito, hermanos, que les repito, es un mamífero, es el animal más lento de todos los animales. Los perezosos se mueven, ¿sabes qué? Solo cuando tienen necesidad de moverse. De lo contrario, se quedan quietos. Ellos generalmente están arriba de los árboles y ahí mismo se alimentan, no buscan comida, no tienen que hacer nada. Ellos se alimentan ahí mismo donde están acostaditos. Y lo que sucede con ellos es que tienen un organismo que responde muy lentamente. Incluso su parpadeo es lento, lento. Yo quiero que Gerson nos ponga un video. Primeramente, vamos a ver cómo es que las hormigas trabajan. Porque vamos hoy a estar viendo justamente la diferencia y vamos a aprender al ver este video de cuál puede ser la forma en la cual nosotros nos estamos moviendo o cuál puede ser la forma en la que nosotros estamos caminando como hijos de Dios. Si somos gente diligente o si somos gente negligente. Amén. Vamos a ver. Mira nada más. Ve el tamaño de la hormiga y ve lo que ellos llevan. Y si tú te das cuenta, ellas no paran. Seguramente están construyendo algo y llevan y dejan y regresan y no paran, no se sientan un ratito, no se echan a descansar, sino que siguen trabajando. Esto es algo que nos habla de diligencia. Esto es algo que tenemos que aprender de la naturaleza, para poder también nosotros, hermanos, hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Si quieres, hasta ahí, Ger. Entonces, al contrario de las hormigas, vamos a ver cómo es que viven los perezosos. A lo mejor se parece una clase de escuela de niños, pero creo que es muy bueno que podamos ver esto, porque son seres vivos, son animalitos reales, que viven, que existen. Y en el libro de los Proverbios nos habla de eso. Veamos a la hormiga. Lo dice, oh perezoso. Vamos a ver cómo es la vida de un perezoso. Podríamos decir que él va a su máxima velocidad a atravesar una carretera. No solamente es lento, sino que todavía hace un alto para descansar un poco porque se cansa rápido. Y dicen los que saben que cuando un perezoso va a atravesar una carretera, se para el tránsito. Y mucha gente tiene que hacer lo que hace este hombre. Mejor prefieren bajarse de su vehículo, levantarlos y atravesarlos ellos en brazos porque simplemente no pueden esperar tanto tiempo a que el perezoso atraviese la carretera. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Si tú te das cuenta, hay una enorme diferencia en el tamaño de estos dos animales. La hormiga, siendo tan pequeña, se mueve a gran velocidad. Y el perezoso, siendo grande, hermano, es lento. Y esto nos enseña algo. Ser grandes a los ojos de los demás no determina quiénes somos, ni la opinión que los demás tengan acerca de nosotros. Lo que realmente importa, hermanos, es la forma en que servimos al Señor. No importa cómo nos miren los demás. Lo importante es saber que Dios mira cuál es nuestra posición y de qué manera le estamos sirviendo. Cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, Pablo, hermanos, le da un consejo sabio. Dice segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es un consejo sabio. ¿Sabes qué le dice? Procura con diligencia presentarte, no dice ante el hombre,
No dice ante las personas, dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esto es importante, hermanos. Cuando leemos en Proverbios 6, la escritura que leíamos, que dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Aquí la palabra pereza o perezoso es la palabra atzel. Significa indolente, holgazán y perezoso. Pero esta palabra comparte raíz gramatical con la palabra atzla, que significa negligencia. Entonces, al hablar de pereza, estamos hablando de negligencia. Ahora, ¿qué es la negligencia? La negligencia es, una definición es, descuido u omisión de la responsabilidad personal. Descuido u omisión de la responsabilidad personal. En el Código Civil de España, la palabra negligencia la clasifican como culpabilidad. Quiere decir que omitir nuestra responsabilidad como hijos de Dios es lo mismo que cometer un delito, es lo mismo que ser culpables de algo. Y yo quiero que veamos 3 ejemplos de personas en la Escritura que perdieron todo por negligentes. Y el primer personaje es el rey Saúl. La palabra de Dios dice que el pueblo pide un rey y no fue el pueblo quien eligió a Saúl, fue Dios, porque Dios mandó a Samuel a ungir a Saúl. Y dice la palabra que él lo escoge, lo levanta. Saúl es el primer rey de Israel, pero desgraciadamente, hermanos, a Saúl le pasó lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Al sentirse él en una posición en la cual Dios lo coloca, Saúl se confió. Y el problema con Saúl es que Saúl fue negligente. Saúl fue puesto para ser rey con un propósito. Él tenía que ejercer ciertas funciones como rey. Pero si tú te das cuenta y lees la vida de Saúl, te vas a dar cuenta que el 90% del tiempo Saúl lo empleó para querer matar a un enemigo personal que era David. Si tú te das cuenta, Saúl no fue un hombre como David que supo gobernar y que supo llevar al ejército a vencer a sus enemigos. Saúl no peleó casi contra los enemigos de Israel. Saúl peleó contra David. Y vemos que aquí la situación fue una situación de egolatría. Y la negligencia en la vida de Saúl lo llevó a perder el reino. Yo quiero que me acompañes a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 27 y versículo 28. 1 de Samuel 15, 27 y 28. Dice la palabra de Dios que cuando Saúl usurpa el sacerdocio, porque él no era sacerdote, y desobedece a Dios y hace su voluntad y impone su voluntad por encima de la voluntad de Dios, Samuel es enviado, así como fue enviado la primera vez para ungirlo. En esta ocasión Dios lo manda a quitarle el reinado. Dice aquí en el versículo 27, y volviéndose Samuel para irse, después de que le había dicho que era quitado, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. En otra versión, que es la NBI, dice, se lo ha entregado a otro más digno que tú. Es decir, Dios le quita el reino al negligente para dárselo al diligente. El negligente perdió y el diligente ganó. Esto es algo, hermanos, que es muy importante y es muy digno de tomar en cuenta. Recuérdate que negligencia es descuido u omisión de la responsabilidad personal. Saúl no cumplió con su responsabilidad y el reino le fue quitado. Hay otro ejemplo bíblico, me tengo que ir rapidito porque hay varias cosas que no quiero dejar. Otro ejemplo bíblico es el sacerdote Elí. Si tú te das cuenta, hermanos, Elí perdió el sacerdocio, perdió a su familia y perdió la vida. ¿Por qué? Por negligente. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1.
Yo les voy a ir leyendo, si para irnos rápido, anota tú las citas. Dice en 1 Samuel 3:1, Samuel todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. ¿Sabes? La negligencia del sacerdote había llevado a vivir un tiempo, porque dice que en ese tiempo no era frecuente oír la voz del Señor. La negligencia del sacerdote, la falta de búsqueda de Dios, la falta de consagración del sacerdote, hermano, había llevado a un estado de decadencia en la cual Dios no hablaba ni daba visiones. Un tiempo en el cual no había palabra de Dios. Y esto es tremendo porque el sacerdocio que Elí ejercía era un sacerdocio negligente y incapaz de atraer la palabra de Dios. No era un sacerdote, hermanos, que ministrara y que ejerciera su sacerdocio de la manera que Dios esperaba. Él no era un hombre de oración, él no era un hombre de buscar a Dios, él no era un sacerdote, porque dice la Escritura que el sacerdote, una de sus funciones es interceder, y Elí no lo estaba haciendo. No había palabra, no había visión. El reino, el tiempo de Elí era un tiempo de decadencia en la cual Dios no hablaba. ¿Sabes por qué? Porque solamente Dios habla y da visiones cuando la gente y los ministros buscan a Dios diligentemente. Esa es la gran diferencia. Tú puedes ver, hermano, en la Escritura cómo era que vivían los hijos de Elí. No vamos a ir más allá porque no nos da tiempo, pero sabemos que los hijos de Elí, a pesar de ser sacerdotes, vivían como impíos. La Escritura lo dice de una manera muy fuerte. Dice que no conocían a Dios. Dice que eran hombres que no conocían a Dios. Elí, hermanos, ministraba en el templo de Dios, pero no tenía comunión con Dios. Yo quiero que entendamos esto, hermano, porque pudiera ser que nosotros, hermanos, a nosotros nos gusta mucho repetir esa escritura que dice que somos reyes y sacerdotes. Pero ¿sabes que de estos hombres aprendemos algo? Saúl era rey, pero el reino le fue quitado por negligente. Elí era sacerdote, pero el sacerdocio le fue quitado por negligente. Decimos, somos reyes y sacerdotes, hermanos, pero mi pregunta es, ¿cómo estamos ejerciendo ese sacerdocio? Elí, hermanos, es más que evidente que lo estaba haciendo de una manera completamente negligente. Y eran tiempos, dicen, los cuales Dios no hablaba. Por eso la pereza y la negligencia están vinculadas, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque por pereza no buscamos a Dios. Porque es más cómodo levantarme tarde. Porque no es grato. ¿Sabes? A mi carne no le gusta buscar a Dios. Porque buscar a Dios implica sacrificio, hermano. Implica negación. Yo te digo en el nombre del Señor, hermano, que ahorita que estás en casa, aproveches estos tiempos. Son tiempos no de dormir, no son tiempos de estar en la negligencia, sino de ser diligentes. Estos son una oportunidad, hermano, para que tú dobles tu rodilla y clames a Dios y seamos, hermanos, entendidos del tiempo que estamos viviendo. Que no sean tiempos en los cuales Dios no hable, que no sean tiempos en los cuales no haya visiones de Dios. Eso se tiene que provocar. ¿Y sabes quién lo va a provocar? Nosotros, hermano. Buscar a Dios, levantarnos, no estar ociosos. Dice la palabra, ve a la hormiga, oh perezoso. Ve a la hormiga negligente, le está diciendo. Y quiero que veamos, hermanos, que la pereza y la negligencia están vinculadas, te repito, porque se necesita, hermanos, ser diligente para buscar a Dios. Leíamos en el Salmo 119 que el salmista anhelaba conocer la ley, anhelaba amar los mandamientos, pero también dice que era tiempo de actuar. ¿Por qué, hermano? Porque el diligente es movido por Dios y es impulsado por Dios. El siguiente personaje que quiero que veamos es Sansón. Sansón, hermanos, fue el resultado de un milagro de Dios. Dios sopló vida en el vientre estéril de la madre de Sansón.
Y además Dios les dio indicaciones a Manoa y a su esposa de cómo debía vivir Sansón. Y él hablaba de que Sansón tenía que tener un voto de nazareo. No debía pasar navaja por su cabeza, no debía tomar producto de la vid. Y Sansón, hermanos, menospreció ese voto por negligente, porque dice la palabra de Dios en Jueces 13:24, que Dios cumplió con su parte. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Subraya eso en tu Biblia. Jehová bendijo a Sansón. Y si tú lees en el siguiente capítulo de Jueces, que es el 14, dice la palabra que un día Sansón se encuentra con un león, pero también dice que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y dice que él mató al león con sus propias manos sin tener nada, como quien mata a un cabrito, porque la presencia de Dios estaba sobre él. Pero desgraciadamente, hermanos, Sansón no supo valorar lo que Dios le había dado. La palabra, hermanos, es muy clara, hermanos. La palabra nos muestra cómo es que en su gracia y en su misericordia Dios deposita cosas sobre nosotros. Pero Sansón, hermanos, experimentó el poder de Dios, hermanos, pero cometió el grave error de confiarse y de pensar que era por él mismo que sucedían las cosas. Eso es negligencia, hermano. Confiarnos, y yo no encuentro en la Escritura, en todo lo que narra la biografía de Sansón, yo no encuentro a un Sansón orando a Dios. Yo no lo puedo ver a él como a esos hombres de Dios que doblaban su rodilla y que clamaban a Dios. Yo no veo un Sansón enamorado de un Dios que le había hecho un llamado y que le había dado una misión, pero no solo eso, hermano, lo había dotado de una fuerza, hermanos, que a nadie más tenía. Y sin embargo, Sansón no buscó a Dios. ¿Sabes cuándo fue la única vez que vemos a Sansón orar en la Escritura? Cuando él le descubre el secreto a Dalila, de en qué radicaba su fuerza. Y dice la palabra que le fueron cortadas sus trenzas. Él pierde la fuerza, pero además le sacan los ojos. Acompáñame a Jueces 16, 25 al 30. Y aquí vamos a ver, hermanos, cómo es que Sansón, por negligente, pierde lo que Dios le había dado. Jueces 16, 25 al 30. Dice aquí, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, Sansón estaba ya preso por los filisteos, ya le habían sacado los ojos. Dice, sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, escucha, Sansón no le dijo, perdóname Dios. Sansón no le dijo, tomé en poco lo que me diste. No, hermano, la oración de Sansón fue una oración pensando en sí mismo una vez más. Dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató Sansón, los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Mira, hermano, en este momento Sansón muere físicamente, pero ¿sabes que Sansón ya había muerto espiritualmente antes de que esto pasara? Porque la negligencia produce muerte. Y sabes, hermano, que nosotros tenemos que
evaluar de qué manera nos estamos conduciendo. Sansón, hermanos, se dio ciertas libertades y no hizo conforme a hombres de Dios que recibieron, algunos menos que lo que Sansón recibió, y sin embargo fueron diligentes en buscarlo a él. Sansón no había perdido no solamente la vida. ¿Sabes qué? Sansón perdió 3 cosas valiosas. Y el negligente va a perder esas 3 cosas tarde o temprano. Sansón perdió la fuerza, Sansón perdió la vista y Sansón perdió la vida. Pero la vida, hermano, la había perdido antes de morir. Yo quiero que me acompañes y veamos ahí mismo en Jueces 16, versículo 19 al versículo 20. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y aquí Sansón descubrió algo. Sansón descubrió que su fuerza no estaba en su cabello, su fuerza estaba en su obediencia. Y cuando Sansón descubre su corazón con esta mujer, hermanos, él no solo le descubrió el corazón, él, hermano, le estaba fallando a Dios. Él perdió la fuerza. Y yo te repito, Sansón, hermano, había muerto espiritualmente antes de morir físicamente. Mira lo que dice el versículo 19 y 20 de Jueces 16. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué había pasado? Cuando el Señor se apartó de Sansón, Sansón murió, hermanos. Es lo mismo que sucedió en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva, hermanos, desobedecen a Dios, fueron negligentes. Y dice la palabra que ellos iban a morir por la desobediencia. Y sabes, cuando Dios los echa del huerto, no los echó del huerto, los echó de su presencia. Y lo que pasó es que ellos murieron espiritualmente. Sansón murió espiritualmente. Y te repito, el negligente pierde las mismas cosas que perdió Sansón. Sansón perdió la fuerza. Dice Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. O como dice otra versión, tu fuerza te será quitada. ¿Qué es lo que le da la fuerza al Hijo de Dios? La diligencia, la búsqueda de Dios. Tú puedes ver, hermanos, hoy en día, hombres de Dios ancianos, de muchos años, pero que tienen más fuerza que los jóvenes. Hoy veo a los jóvenes cansarse fácil. Dicen que ya no están hechos de la misma madera, pero ¿sabes qué, hermano? No es eso. La realidad es que la fuerza viene como resultado de ser un hijo de Dios diligente. Tú puedes ver un Abraham, puedes ver un Moisés, puedes ver hombres actualmente, no digamos solamente personajes bíblicos, que tienen una fuerza que sorprende. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios está en ellos. Dice aquí la palabra, y es muy duro lo que dice aquí, lo que acabamos de leer. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sabes, hermano? Que esto es, sin duda,
lo peor que nos puede pasar. La vida de Dios ya no estaba en Sansón. Y a veces, hermano, no nos damos cuenta que necesitamos la vida de Dios. No es lo mismo que tú vayas a orar por un enfermo, pongas tus manos sobre él y suceda algo, a que hagas eso y no suceda nada. ¿Sabes? No es lo mismo que tú encuentres una persona que quiere suicidarse, que quiere quitarse la vida, y tú oras por él y el Espíritu Santo trae paz a ese corazón, porque Dios te está usando como un instrumento, porque el Espíritu está en ti. No es lo mismo, hermano, a que lo hagas y no suceda nada. Dice aquí la palabra, el Espíritu de Jehová ya se había ido de él y él no se había dado cuenta. Él no se apartó de él. Él ya se había apartado de él. Ya no estaba en él. Esa fuerza no era del todo. ¿Sabes que Sansón no nació solamente para matar filisteos? Yo creo que Dios siempre tiene un propósito más grande del que nosotros pensamos. Y quiero que entendamos hoy esto, hermano. Tú no naciste solamente para sentarte en una silla en un templo cristiano. Y aun cuando servimos en algo, eso no es el todo, hermano. Dios siempre tiene más para nosotros. Tiene planes, dice la palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus planes, hermanos, son de bien y no de mal, dice la palabra. Y Él tiene propósitos importantes para cada uno de nosotros. Y el problema, hermanos, es que Sansón no se había dado cuenta que ya estaba muerto. Y cuando nosotros no buscamos a Dios, cuando nosotros hacemos la obra de Dios negligentemente, sabes, hermano, muchas veces tampoco nos percatamos que la estamos haciendo sin Él, por nuestra negligencia. Pero, hermano, yo quiero que veamos, hermanos, que el negligente no solo pierde la fuerza, el diligente pierde la visión. Dice el libro de Deuteronomio 28, no vamos a leer toda la escritura porque no nos va a dar tiempo, pero dice la palabra que el que no guarda sus mandamientos, dice, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y da una larga lista de maldiciones como resultado, hermanos, de no obedecer a Dios. Pero dice el versículo 28 de Deuteronomio 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Esto es el resultado de la negligencia, es el resultado de la desobediencia, es el resultado de no poner por obra, como dice el Salmo 119, los mandamientos de Dios. Entonces, Sansón pierde, hermanos, la fuerza, pierde la vista, pierde la visión. Si tú lees en Mateo 25 la parábola de los talentos, te vas a dar cuenta que era un hombre que vino a ser un socio capitalista con estos tres hombres, porque les entregó dinero en sus manos. Y dice que el que recibió 5 talentos negoció, trabajó, fue diligente. El que recibió dos talentos dice que ganó otros 2. Es decir, fue diligente, trabajó. Pero el tercero, el negligente, escondió el talento. Fíjate la diferencia entre negociar, ganar y esconder. Eso es lo que sucedió con ellos. Pero al final de la parábola, cuando dice que a los 2 primeros Dios los hace entrar a su presencia, al último le dice siervo malo y negligente. Negligente. ¿Por qué? Porque el negligente no tiene visión. Estos 2 primeros tuvieron visión para negociar, el último no. Y lo último, hermanos, es que el negligente pierde la vida y la vida de Dios. Dice el Salmo 51, versículo 11, después de que David se arrepiente de su pecado, él le dice algo a Dios. Él no le dice, Señor, yo quiero que me vuelvas a poner a los ojos del pueblo como ese rey especial. No le dice, Señor, que la gente no sepa de mi pecado, ocúltalo. No, ¿sabes qué? La prioridad en la vida de David era, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes qué? En pocas palabras le estaba diciendo a Dios, no me quites la vida. Porque si me quitas tu espíritu, mi vida ya no va a tener sentido. Yo voy a morir.
iba a morir como murió Sansón, iba a morir como murió Elí, iba a morir como murió Saúl, hermano. Pero David fue inteligente. Y sabes, hermano, que él oró para que la presencia de Dios no le fuera quitada. Sin embargo, hermanos, la diferencia entre la negligencia y la diligencia también está muy marcada en la Escritura. Proverbios 10:4 dice que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y aquí la palabra diligente, que es harutz, significa diligente, determinado, anhelante. Esa es una persona diligente, una persona determinada. Quiero que me acompañes al libro de Daniel capítulo 6, versículo 4. Y lo vamos a leer en la versión de las Américas, porque aquí está muy clara la traducción de Daniel 6:4. Si me lo pudieras poner, Ger. La Biblia de las Américas, Daniel 6:4. Amén. Dice, entonces entre los funcionarios y los sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Dice que no pudieron acusarlo de nada porque hubo cosas en la vida de Daniel que lo hicieron ser diferente. Dice la palabra, hermanos, que él estaba preso. Él estaba cautivo, estaba lejos de su tierra, estaba lejos de su familia, estaba lejos del templo. Y sin embargo, hermanos, Daniel no era un hombre negligente. Fue diligente en buscar a Dios, aún en la cautividad. ¿Y cuál era el secreto de Daniel? Dice Daniel 6:10, te lo voy a leer. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, porque se esperaba que nadie orara a otro Dios que no fuera Nabucodonosor. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nos está hablando de un hombre diligente. Acuérdate que diligente quiere decir determinado, anhelante. Daniel oraba 3 veces. ¿Sabes qué? Se dice que en la cautividad, al no haber ya un lugar de adoración, un lugar donde se llevaran los sacrificios, Daniel ocupaba los horarios del sacrificio de la mañana o de la ofrenda de la mañana, que es la ofrenda de Shacharit, la de la tarde, que es la ofrenda Minjá, y la de la noche, que es la ofrenda Arbit. Y en esos horarios, él sustituía las ofrendas por oración. Sustituía los sacrificios por oración. 3 veces al día, dice aquí la palabra de Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, la vida de Daniel fue la vida de un hombre diligente, determinado, anhelante. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 28. Aquí vamos a ver la vida de Apolos. Dice Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Nos está hablando de un hombre determinado. Aun cuando Apolos, hermano, dice las palabras y también nos lo dice en otra parte de la Escritura, que Apolos, hermanos, no tenía
todo el conocimiento o no tenía la preparación suficiente, le faltaba. Sin embargo, él fue un hombre dócil y cuando Priscila y Aquila lo toman para enseñarle, él siguió en ese deseo, en esa diligencia por predicar el evangelio a los que no conocían. Y dice aquí la palabra que aparece en griego como diligentemente, que es akribos, significa fiel, perseverante, tener permanencia y estar adherido. Dice la palabra de Dios en Juan 15, yo soy la vid, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso hace a una persona diligente. La permanencia en Dios, la búsqueda de Dios. Y yo preguntaría, hermanos, ¿será pecado ser negligente? Mira lo que dice Jeremías 48:10. Te lo voy a leer en la versión PDT. Jeremías 48:10 dice, maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor. Maldito el que no manche de sangre su espada. Y en la versión NBI dice, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que de la sangre retraiga su espada. Él les está hablando, hermanos, porque los moabitas estaban avasallando al pueblo de Dios. Y por eso son negligentes, ni siquiera han sido capaces de manchar su espada con la sangre de los moabitas porque eran negligentes. ¿Sabes, hermano? Pero les dice, malditos. Todos, hermanos, hemos nacido con un propósito en Dios. Y ahorita acabamos de ver la diferencia entre los negligentes y los diligentes. Y sabes, hermano, que la pereza o la negligencia o bien la diligencia son asuntos personales, hermano. Sabes, ni Dios nos va a obligar jamás a ser diligentes, jamás. Aunque ese es el anhelo de su corazón. Saúl, Elí, Sansón tomaron la decisión de ser negligentes. Y sin embargo vemos otros hombres determinados como un Moisés, como un David, como un Abraham, como un apóstol Pablo, tomando la decisión de ser diligente. La Escritura nos muestra también qué cosecharon cada uno de ellos. Y sabes, hermano, yo creo que estos tiempos requieren de una iglesia diligente y no negligente. Yo quiero que se quede impresa en tu mente la imagen de esas hormigas y de ese perezoso. Y que podamos analizar cómo nos estamos moviendo nosotros, qué estamos haciendo. Sabes, hermano, que estos son tiempos para clamar a Dios. Son tiempos de oportunidad porque hoy el mundo está sensible, está necesitado de una palabra, está necesitado de tu oración. Yo te quiero compartir algo, hermanos, antes de terminar y para que podamos orar. Estando en un tiempo de oración con mi esposo, Dios me dio una visión. Y Dios me mostraba, hermanos, como si salieran proyectiles de aquí, de la tierra hacia el espacio. Muchos. Y empecé a oír ese ruido como si fuera un proyectil y otro y otro y otro. Y yo veía proyectiles negros y veía proyectiles blancos. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué es esto, Señor? Y el Señor me decía en mi corazón, son las almas que se están yendo. Muchas para vida eterna, pero muchas a pasar una eternidad en la muerte eterna. Y sabes que a partir de ese día, nuestra oración de cada día es por las personas que van a morir ese día, ¿a dónde van a pasar la eternidad? ¿A dónde van a ir? Sabes que nuestra oración, nuestra diligencia en buscar a Dios puede hacer la diferencia. Porque aunque tú no puedas estar allí presente en ese hospital donde está la gente muriendo, tu oración, hermano, puede provocar que Dios vaya y les haga una visita, se revele a su corazón, los lleve a arrepentirse y ellos no se vayan de esta tierra a la muerte eterna. Quizás eso no te causa un impacto a ti, pero a mí sí me lo causó. Y sabes qué, hermano, es muy triste que estemos perdiendo el tiempo en tonterías, en cosas vacías, en cosas que no tienen sentido.
Cuando hay tanta gente que se está yendo al infierno todos los días, no solo en nuestra nación, en todo el mundo, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Estás subiendo tus videos de TikTok? ¿Estás haciendo lo que el mundo está haciendo? O, ¿sabes, hermano? La palabra es muy clara. Lo más probable es que cuando nosotros tengamos en poco lo que Dios depositó en nuestra vida, a Sansón le dio la fuerza, a otros les dio sabiduría como a Salomón, a otros hermanos les dio una vida, hermanos, de intercesión como Moisés. Pero ¿sabes qué, hermano? A todos nos dio algo. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso? Yo quiero que cierres tus ojos y puedas meditar. ¿Cuál ha sido tu actitud con respecto a lo que Dios te dio? ¿De qué manera estás respondiendo? ¿Estás siendo diligente? ¿Estás siendo negligente? ¿Te estás moviendo así como esas hormiguitas que andan cargando, que andan haciendo algo? ¿O estás arrastrándote como ese perezoso, acostado todo el día con el celular en la mano, con la televisión frente a ti, cuando hay almas eternas que hoy se van a ir de este mundo sin Cristo? Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos sacuda, bendito Dios, y nos haga reaccionar acerca de la importancia, Señor, de ser una iglesia diligente. Que seamos determinados, que seamos osados, Dios. Quizás no podemos hoy estar libremente en la calle, pero en el tiempo que salimos, Dios, con la persona que vamos en el taxi, quizás con la persona a la que le compramos los víveres, Dios, que no falte un día en que le compartamos la palabra, Señor. Y aún más, bendito Dios, que seamos capaces de levantarnos temprano, de no estar acostados hasta el mediodía, Señor, sino levantarnos. Porque la palabra de Dios dice, Señor, que el perezoso empobrece, Dios. Pero hoy te rogamos, bendito Padre, que nos des la capacidad de reaccionar, Padre. Todavía es tiempo, Señor. Todavía quizás no nos has quitado la fuerza. Todavía la tenemos, Señor. Todavía tenemos la vista. Todavía tenemos la vida, Padre. No queremos perderlo, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Que tu Espíritu Santo nos revele esta palabra y que produzca algo en nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.